Cuando esa respuesta es muy fuerte, compromete la vida misma de la persona. O sea, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es una respuesta que pone en riesgo la vida del paciente. ¿Sí? Porque los mecanismos de esa respuesta inflamatoria, cuando es muy grave, puede generar choque, puede generar una respuesta inmunológica exagerada, se presenta la fiebre, que la fiebre cuando es una fiebre muy fuerte también puede poner en riesgo la salud del cerebro, ¿cierto? Es decir, esa respuesta inflamatoria a veces se le va la mano, se le va la mano a la respuesta y queriendo ser la cura, se convierte en el problema. Obviamente en ese contexto habrá que, a través de la farmacología, atenuar la respuesta inflamatoria, ¿cierto? Procurar atenuarla, procurar que no sea tan fuerte. Pero es un error cuando una persona tiene un proceso inflamatorio normal y se pone a tomar antiinflamatorios, ahí eso se convierte en un error. Cuando la persona está en UCI, está en hospitalización y tiene una respuesta inflamatoria grave y tiene un diagnóstico de EPOC, tiene un diagnóstico de SIDA, de cáncer, de alguna enfermedad cardiovascular, diabetes o lo que sea, una respuesta inflamatoria hay que atenuarla, ¿cierto? ¿Cómo se atenúa una respuesta inflamatoria? Pues con antiinflamatorios, eso es muy fácil. Con antiinflamatorios y ya. En el contexto de la CIRS, no es tan fácil atenuar esa respuesta, porque la respuesta es tan fuerte que aún dándole muchos antiinflamatorios al paciente, no es que responda tanto, pero sí se atenúa. Entonces, lo que vimos ahorita era más en el contexto de la respuesta inflamatoria grave, la aguda. Pero es importante tener en cuenta que la inflamación es necesaria. Nosotros vemos pacientes con heridas. Pacientes con heridas. Usted dice, una herida en el abdomen o lo que sea. Vamos a propiciar la cicatrización. Y usted ve que la herida está roja. ¿Por qué está roja? Porque sin inflamación no hay reparación. Claro, el enrojecimiento es parte de la inflamación. Pilas. No podemos confundir la inflamación con la infección. Usted puede tener una herida y está roja. Porque está infectada. Cuando usted se quema el sol, le pone roja la piel, pues no está infectado, ¿sí o no? Por eso vamos a ver ahora unos marcadores de la inflamación, porque pues obviamente nosotros no estamos a ciegas de todo. Vamos a ver unos marcadores de la inflamación que los vamos a ver enseguida. Si yo tengo un paciente que tiene una herida y la herida está roja porque está inflamada, porque es lo natural, y le miro los exámenes, ay no, tiene la PCR en 10, en 15, la inflamación es suave, ¿cierto? Perdón, la infección no es tan fuerte, porque la PCR mide infección, el grado de infección. Lo que pasa es que la infección, cuando una persona está infectada, está inflamada al mismo tiempo, ¿cierto? Pero no todas las inflamaciones están infectadas, ¿sí? O si una persona tiene gastritis, entonces la gastritis ya tiene una bacteria por allá. Si es una gastritis que no es por el Helicobacter pylori, sino que es una gastritis por estrés. ¿Qué es gastritis? Inflamación. ¿Y está infectado? Sí, ya me voy a entender. Una cosa es la inflamación y otra cosa es la infección. ¿La infección produce inflamación? Sí, pero no todas las inflamaciones se infectan. ¿La PCR mide aquí? El nivel de la infección. También, sí, también. Procesos inflamatorios, sí. Cuando la PCR está alta, el paciente está inflamado. Entonces, por eso es que le toman cultivos al paciente. Un paciente con neumonía le toman cultivos.
A ver qué bicho es el que tiene. ¿Inflexión? Infección. Eso se va, digamos, complementando un examen con otro, ¿cierto? Para eso se le toman varios exámenes a la persona. Puede. Si la PCR está alta, hay inflamación. Si la PCR está alta, con otros exámenes, con cultivos de bacterias y con cultivos. Porque es que hay heridas que están inflamadas, pero no están infectadas. Pero entonces, pasando un poquitico al tema de la inflamación crónica, hay una carga inflamatoria total. Una persona puede tener una carga inflamatoria total. Hay personas que tienen 1, 2 o más factores de esto, ¿sí o no? Una persona puede tener infección y traumatismo, las dos cosas. Sí. Puede tener procesos inmunológicos y está infectado. Sí. Puede haber uno más. Estrés psicosocial. Sí. No es exageración. No. Estrés psicosocial, falta de sueño, malos hábitos, o sea, muchas cosas. Como lo veíamos ahora, hay muchos tipos de noxas. Y todas esas cosas presentes generan una carga inflamatoria. Todas estimulan el sistema inmunológico. Y todas generan una carga inflamatoria. Eso es lo que nosotros conocemos ahora como inflamación crónica, de bajo grado. Es una inflamación ahí que está como que no se nota mucho, pero está presente. ¿Sí? Ya sabemos lo que es una noxa. Esos son algunos ejemplos de noxas de los que hablamos ahorita. Hay muchos más. Los rayos ultravioletas, los rayos X, ¿sí o no? Son noxas. Si una persona se hace radiografías a toda hora, va marcando calavera también. ¿Qué es lo que le pasa a las personas que trabajan de radiólogos, los radiólogos y toda esa gente que hace radiografías todo el tiempo? Que se están irradiando todo el tiempo, se están. Ellos lo consideran temprano. Sí. Un ácido puede ser corrosivo. Un ácido puede ser corrosivo. Claro, si es un ácido fuerte, sí. Si es un ácido débil. Ejemplo de un ácido débil. No tiene 3 de pH. Eso es bajo. Un ácido fuerte. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Un ácido débil. La leche. Ah, sí, porque no. ¿Le llegaron a medir el pH a la leche? Sí. Es como de 5,5. Es ácido, pero no es que le va a quemar a uno, ¿cierto? Pero hay ácidos y álcalis fuertes. Por ejemplo, el ácido de batería, pues es un poquito también de se lo quema eso de uno. El alcohol y el metanol. El metanol es altamente carcinogénico. ¿Cierto? El alcohol etílico también produce cáncer por otras rutas, ¿cierto? Como lo vimos en cirrosis, también podría producir cáncer, pero el metanol es más grave todavía. Puede haber un edulcorante que tiene metanol. Algunos venenos son noxas. Nosotros hemos tenido pacientes, es como un paciente que cuando lo vimos por la mañana había ingresado porque había consumido un veneno. Y ese veneno le estaba deshaciendo los intestinos. Ese paciente se llamó, tenía como 25 años, un pelado. Cuando lo vimos, salimos. Y estaba extubado, estaba despierto, estaba normal. No tenía nada. Pues, pero le habíamos porque era como un veneno que los venenos también actúan a veces como diluyendo los tejidos. Entonces se le iba a volver el intestino una nada y se murió como a las
Sí. Sí, claro. Sí, porque sabíamos que se iba a morir. Y se murió como a las 4 de la tarde. Pero él se lo tomó porque quiso o no sabía. No, porque fue un Intento de suicidio. suicidio. Fue un Un suicidio. suicidio porque sí lo logró. Que si no fue un Pero, o intento. sea, no fue ahí Los mismo, virus sino son que... noxa, ¿cierto? Pero el Los suicidio. radicales libres, acá está en parte, en gran parte, está la causa de la respuesta inflamatoria, de la inflamación crónica. Acá. Pero como que no se Porque tiene hay que muchas doler fuentes por de dentro. radicales libres que las personas consumen todo el Dolor tiempo. de cólico, Tabaco y dulce, todo todo eso. por allá. El sistema Pues sí, inmunológico se sería podría muy convertir en una pues, noxa para uno, ¿cierto? Enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Hidrocarburos aromáticos policíclicos. O sea, aceite quemado, arepa quemada, carne quemada, cigarrillo, todo eso quemado. Microplásticos, asbesto, sílice. ¿Saben lo que son las minas de asbesto, cierto? Pues sabemos que mandaron a quitar los techos a los presos para que. Ustedes saben lo que es el Eternit, que eso está hecho de asbesto. El asbesto es como una especie como de mineral, pero es como fibroso. Es como una fibra como parecida. Ah, sí. Y eso da cáncer de pulmón. Es una noxa. Y el sílice, ¿qué es el sílice? El silicio es un mineral. Arena, polvo. Esas que están en la, digamos, en algunas cosas de las fincas. Tabaco, humo, En el ya, techo de las fincas de biomasa, debería de haber. la Que es radiación. como, y que produce mucho calor. La Esas de radiación. plateadas, esas plateadas. Esas. Yo no sé si ustedes sabían que todo organismo depende de la radiación para vivir. ¿Sabían eso? Todos los organismos, Estos como si fueran como de cemento, todos ¿no? los organismos necesitan de una radiación para poder estar vivos. Eso se llama radiación de fondo. Se hizo un experimento muy interesante donde a muchos metros debajo de la tierra, donde sembraron unas plantas en cero radiación de fondo. La radiación de fondo me refiero a las rayos cósmicos, estrellas y todo eso. Eso llega acá y sin eso el ADN no puede funcionar. Entonces se metieron a esos laboratorios donde estaba aislado completamente, esas plantas estaban aisladas y pues a los pocos días las plantas empiezan a morir por falta de radiación de fondo. Pero el exceso de radiación es un problema porque da cáncer, ¿cierto? Pues, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Pues necesitamos un poquito de radiación. Porque esos rayos estimulan como el funcionamiento del ADN y de las moléculas en general. O sea, las células de todos los tejidos, tanto animales como vegetales, necesitan de esa radiación como si fuera un estímulo para funcionar. Esos mecanismos son raros, ¿no? Pero se ve que cuando las plantas se les quita la radiación de fondo, me refiero a la de fondo, no a la radiación de los rayos X ni nada de eso, la radiación que en este momento nosotros estamos recibiendo. Cuando se quita eso, las plantas se mueren. Ya que eso funcionaría también a nivel del mar. Las Sí. profundidades muy profundas. Sí. Las profundidades profundas. Lo que pasa es que hay animales que se adaptaron a una menor radiación en las profundidades del mar. Pero miren que en las profundidades del mar, por la presión y por la falta de radiación, no crecen muchas cosas. Pero sí crecen algunas que se lograron adaptar. Sí. Lo que pasa es que el agua en cierta medida detiene esa radiación, pero no es que la detenga mucho. No se detiene de todo. No se frena. Lo que pasa es que esos laboratorios estaban construidos con unos metales especiales y con unas placas muy gruesas para evitar esas radiaciones. O sea que ustedes sí han escuchado hablar de la hormesis. Hormesis. No, hormesis. Hormesis es. A ver, la hermenéutica. Hormesis, a
ver, para que me entiendan, hormesis es... No es una No es la No es la vez. hormesis es la dosis, el veneno lo hace la dosis. ¿Sí han oído esa frase? De Luis Pasteur. El veneno lo hace la dosis. Ya hemos hablado de eso. Cuando una persona, cuando un organismo no recibe radiación, se muere. Pero cuando recibe mucha, también se muere. Si es sedentario, Se se muere. va a morir más rápido. Y si hace mucho ejercicio, También. se va a morir más rápido. Si no come, se va a morir. Pero si come mucho, se va a morir más rápido. Se moriría si come. Entonces, Conclusión, la vida es un dependiendo equilibrio. Esa ventana, Si esa estudia ventana mucho. entre ni mucho Debería ser el sedentario, estudio también. ni mucho Se muere. ejercicio. Equilibrado. Un nivel de actividad física adecuado Si no estudia, también. tiene un rango, ¿cierto? Ese rango se conoce como hormesis, Baile y se estudia también. que es un nivel en donde es un equilibrio, es un nivel en donde el estímulo le hace un efecto hormético al cuerpo, o sea que lo fortalece. ¿Qué es lo que hace el ejercicio? El ejercicio es una agresión. El ejercicio es una agresión al cuerpo. Y el ejercicio hace que el cuerpo se oponga a esa agresión. ¿Cómo se opone? Fortaleciendo. Sí. Entonces el cuerpo entra en una ventana de hormesis en donde ese estímulo lo convierte en algo positivo para él. Pero si se pasa, ya no. Los piquetes de abejas. Una abejita, usted puede hacer terapia con piquetes de abeja en la columna vertebral para mejorar la movilidad en personas que tienen hemiplejías o cosas así. Pero 100 piquetes de abejas lo matan. Eso es hormesis. Que los estímulos deben ser en un grado Sí, adecuado. Cristina. Es un ejemplo de Se me cosas. quitó el estrés. Si no recibe sol, mal, pero si recibe mucho, también. Es eso. Entonces, todas estas noxas, nosotros las estamos teniendo todo el tiempo. El humo de los carros, pero nuestro cuerpo se está adaptando a eso, de alguna forma. Solo que cuando se va de rosca, se le va la mano, ahí es donde empiezan a aparecer las infecciones respiratorias, el cáncer de pulmón y todo ese tipo de cosas. Entonces la respuesta inflamatoria tiene un nivel, ¿sí? Y un tiempo. El nivel depende de la gravedad de la noxa, ¿cierto? El nivel y el tiempo depende también de ese nivel de gravedad, pero también de la respuesta del paciente, de la respuesta del organismo. Lo que busca la respuesta inflamatoria cuando se presenta ese daño celular es promover esa reparación. Ese es el objetivo. Cuando el daño ya se reparó, se apaga el switch del omega 6 y se activa el switch del omega 3. ¿Cierto? Entonces yo pregunto, ¿el omega 3 impidió la inflamación? Entonces, ¿por qué le llaman antiinflamatorio? Porque procesos inflamatorios. Pero evita la inflamación o la modula. Ahorita se lo ¿Cuándo se activa el omega 3? Esa es la pregunta. ¿Cuándo se activa el omega 3? ¿Cuándo? 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 Cuando ya no hay por qué seguir reparando un daño, porque ya no hay tal daño. Yo tengo que quitarle la causa de la inflamación, porque si el paciente está inflamado, sí. No, porque si se necesita la inflamación va a persistir. O sea que usted le mandaría omega 3 a un paciente que fuma 20 cigarrillos al día, se los puede mandar, pero no les sirve casi nada, porque la noxa no se ha quitado. Si está la noxa, sí, ya es otra cosa, porque claro, es diferente. Lo que pasa es que el omega 3
El omega 3 previene el cáncer, pero cuando ya le dio, ya no tiene un efecto. ¿Sí me hago entender? El omega, la evidencia científica dice que el omega 3 es un factor protector para el cáncer, pero si su paciente tiene cáncer, pues le puedes dar omega 3, sí, puede hacer algo, pero entonces por eso, porque insisto en esto, muchachos, porque es que nosotros no podemos caer en ese juego de que como el omega 6 es proinflamatorio, supuestamente que no lo es, como el omega 6 es supuestamente proinflamatorio, entonces los aceites vegetales son malos, que es lo que están rezando todo el mundo está rezando la misma cosa. Como este médico dice que el omega 6 es inflamatorio, proinflamatorio, y este nutricionista también le repitió, y este lo mismo, y así, entonces, eso es verdad, eso es un desastre. O sea, yo no creo que eso sea, eso no existe. A mí me gustaría que, si alguno de ustedes piensa que el omega 6 es proinflamatorio, me diga cuál es el mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo por el cual el omega 6 produce inflamación? ¿Cuál es el mecanismo? Si no existe noxa, pero es que si no hay una noxa, ¿por qué el omega 6 se va a activar? Exacto, o sea, sí, ya hay como algo de raíz. Si usted toma omega, es como que digamos, como que incita a que se inflame más, pero no porque está tomando omega 6 se inflamó por el omega 6. Exactamente, pero es que eso es lo que Pero entonces la dieta, Pero entonces en el aceite no es la temperatura. Eso es otra cosa. Porque es que si vos quemas el aceite, hay noxa. Claro. ¿Es el aceite? ¿Es el aceite? No, ya no Lácteo. ¿O el aceite dañado? Dice dañado. Porque es que si a mí me dicen que el omega 6 es malo y que el aceite de oliva es malo, me tienen que decir, perdón, de oliva no, de girasol es malo, me tienen que decir que el girasol comido es malo. Que si yo como semillas de girasol también me va a inflamar. No, es que es el aceite pero quemado, o sea que el problema es el aceite. No, es que se quemó. O sea que ¿cuál es el problema? El omega 6 o los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Policiclos. Eso era lo que se estaba preguntando, lo que estaba diciendo. Ya vamos para allá. O sea, que si utilizas aceite de girasol Pero no llevaron a temperaturas altas porque Ya vamos para para allá. hacer mis fritangas, Porque la idea es que entendamos esto bien. es que si usted frita con aceite de oliva es cuando Cuando se... o de girasol, se frita con girasol. con el de Diana. Ya vamos para allá, que es lo mismo que Manuel está diciendo, la relación omega 3 omega 6, ¿cierto? Vamos a ver de dónde salió esa famosa relación. ¿Listo? ¿Quién repara el daño? El sistema inmunológico. El sistema inmunológico repara el daño. El omega 6, la noxa es la que incendia, la que enciende la alarma, la noxa. La noxa. El omega 6 solo, déjenme ver. El omega 6 solo está tranquilo allá. Está tranquilo. El omega 6 no tiene la culpa. La noxa es la que promueve la conversión de omega 6 a ácido araquidónico, ¿cierto? Cuando el daño está reparado, ¿cómo se repara eso? Se cicatriza, listo, ya se desinflamó y ya quedó la cicatriz ahí. ¿La cicatriz le quedó roja? Queda roja. Enrojecimiento, sí. Pero si ustedes se miran las cicatrices que tengan por ahí, están del color de la piel, no están rojas. Ahí ya no hay inflamación. Ya el daño está reparado completamente. Ya esto lo hablamos ahorita resumidamente. Esto lo hablamos ahora resumidamente. El ácido araquidónico de forma directa, como está en la membrana de la célula, de forma directa promueve la inflamación. Lo que pasa es cuando el cuerpo le tiene que meter la doble, ya con el ácido araquidónico no tiene solamente con el que ya tiene el cuerpo. ¿Sí me hago entender? No. Con el ácido araquidónico que hay en membrana no tiene cuando la respuesta inflamatoria se necesita más fuerte.
Por lo tanto, se tiene que convertir el omega 3, el omega 6 se tiene que convertir en ácido araquidónico para reforzar la producción de ácido araquidónico, porque el ácido araquidónico es el que tiene ahí el efecto. Sí. Es decir, que si usted tiene inflamación leve, el omega 6 no tiene necesidad de convertirse en ácido araquidónico porque ya hay ácido araquidónico, ¿sí se entiende? Sí. Si ya hay, ¿para qué? ¿Para qué más? Si ya hay. Con lo que tiene es suficiente, y créanme que es bastante. Porque el ácido araquidónico está ahí. Si ustedes revisan la literatura, no le metan la culpa al ácido araquidónico, eso lo hice yo hace mucho tiempo, hasta que me puse a estudiar eso. Porque el ácido araquidónico tiene los dos papeles, el proinflamatorio y el antiinflamatorio. ¿De qué depende? De la necesidad del cuerpo. Yo no puedo decir, es que el ácido araquidónico es proinflamatorio. Eso lo decía hace como 20 años. El ácido araquidónico no es proinflamatorio. Ustedes saben un mineral importante en la inflamación, el magnesio. Entonces yo tengo que decir que el magnesio es proinflamatorio, porque sin magnesio no hay inflamación. ¿Sabían eso? Sin magnesio no hay inflamación. Ya les vamos a ayudar. Entonces, para que se den esta serie de reacciones, se necesita magnesio, entre otros minerales como el selenio o el zinc y la vitamina C. Entonces yo voy a decir que la vitamina C es proinflamatoria, que porque es un cofactor de las enzimas que hacen el proceso. No. El ácido araquidónico tiene dos vías, que ya hablamos de esto, ¿cierto? Y se producen los tromboxanos, las prostaglandinas y los leucotrienos de diferentes tipos, porque estas sustancias también tienen muchos subtipos, pero todos ellos son proinflamatorios, ¿sí? Generan estímulos para que se repare el daño, que lo que busca es diferentes fenómenos en beneficio del cuerpo. Estos fenómenos, ¿para qué son? Para reparar el daño, ¿sí? Esta es la cascada de la respuesta inflamatoria. Inflamatoria por la izquierda y antiinflamatoria por mi derecha. Por mi derecha. Izquierda, derecha. Ahí aparece la dieta. Para mí eso es un error, porque no es la dieta, es la noxa. Yo esto lo cambiaría por noxa. Miren ustedes, muchachos, las enzimas que hacen parte de los dos procesos. Pero ¿por qué la dieta no? Bueno, cuando en la dieta hay noxas, sí. ¿Cómo así? Cuando en la dieta, un ejemplo de una noxa en la dieta. Radicales libres, salchicha quemada, café quemada, arepa quemada y morcilla quemada. Esos son ejemplos de noxas en la dieta, ¿cierto? Sí, claro. Si usted come el buñuelo con el aceite que para de Coca-Cola, está consumiendo en la dieta una noxa. Yo, ¿por qué no digo que es la dieta? Porque si usted tiene una dieta saludable, ¿por qué va a haber un problema ahí? No, pero es que ya saludable. Noxas de la dieta. ¿Quién sabe qué hizo este cuadro que estaban pensando? Él come así. Las mismas enzimas que funcionan para la ruta inflamatoria funcionan para la ruta antiinflamatoria. No les podemos decir, no podemos decir, es que el magnesio es proinflamatorio, porque también es antiinflamatorio. Eso el cuerpo no le interesa. Este proceso es una necesidad. Por acá aparece el ácido araquidónico, perdón, acá. ¿Cierto? Y del omega 6 se produce el ácido araquidónico.
muchachos, algunas sustancias proinflamatorias en ocasiones no tienen tanto efecto inflamatorio en algunas ocasiones. Principalmente, sí, principalmente. Por eso acá estas prostaglandinas de la serie 2 y leucotrienos de la serie 4 principalmente son proinflamatorios. Así como el ácido araquidónico no siempre tiene un papel inflamatorio, no siempre. Y cuando ya se solucionó el problema, se reparó la herida, se activa la ruta del omega 3. Entonces, la pregunta que yo les hago es, si el cuerpo necesita producir la inflamación, ¿será que si usted le da mucho omega 3 al paciente va a evitar esa inflamación? No la evita, porque el cuerpo la necesita. Lo que sí es que las regiones de una herida, ¿ustedes saben cómo se va cerrando una herida, sí o no? Una herida X, ¿cierto? Una herida X se va cerrando poco a poco, el tejido se va sintetizando, va creciendo y la herida se va cerrando hasta que se cierra del todo. Digamos una herida como una fístula, por ejemplo. Una fístula. Pues porque si es una herida de una cortada, pues ahí está la cintura y ya se cerró. Es sino que se pegue y se cicatrice y no pasó nada. Pero cuando hay heridas más grandes, más difíciles de cerrar, el comportamiento de la herida es hacia adentro. Y las investigaciones que hacen, muchachos, en heridas, las investigaciones que hacen cuando les suministran a los pacientes aminoácidos condicionantes diferenciales, sí, todos esos inmunonutrientes y todos los aminoácidos para acelerar el proceso de cicatrización, se mide midiendo esto. ¿En cuántos días se ha cerrado cuántos centímetros? ¿Sí? ¿En cuántos días esa herida se ha cerrado X cantidad de centímetros o de milímetros? Así se mide la recuperación. Uy, este producto acelera la recuperación. Este producto sirve, cuando no le damos ese producto a un paciente, se cierra más despacio. Y cuando se lo damos, aumenta la velocidad de cicatrización, ¿cierto? Así se miden esas cosas. Y cuando esto se va cerrando, por aquí viene la cicatriz o la herida y por aquí viene el enrojecimiento, detrás, ¿cierto? Detrásito viene el enrojecimiento. Entonces cuando ya esto por aquí esté cerrando de acá, el enrojecimiento viene por acá. El enrojecimiento también se va corriendo. El enrojecimiento también se va corriendo. Cuando ya se termine ese enrojecimiento, porque el enrojecimiento es la inflamación y la inflamación es cerrar la herida, ahí sí se activa esta ruta, que es la ruta de la resolución de la inflamación. Ya se reparó la herida en ese sitio, ya no se necesita más la inflamación. Por eso, muchachos, es que alrededor de una herida hay una inflamación. ¿Dónde se está reparando el daño? Aquí. No, si el daño está acá. Lo que pasa es que hay una zona de enrojecimiento que es una zona inflamatoria. Pero la herida está acá. Aquí es donde se está produciendo el tejido nuevo, ¿cierto? Solo que se enrojece alrededor porque todo está en pro de la resolución de esa herida. Profe, depende de la cantidad del omega 3, si una herida se cierra y sana más rápido que otra. Ahí sí va a depender. Ahí sí va a depender en el proceso de resolución. En el proceso de resolución, si el paciente tiene buenos niveles de omega 3 y ya la noxa no está, vas a llegar más fácil a resolver eso, ¿cierto? Pero no es que el omega 3 va a evitar la inflamación, no la va a evitar. Cuando llegue a la cúspide de la resolución, va a haber una desinflamación más rápida. Por eso los derivados del omega 3 se conocen como resolvinas. A la derecha. A la derecha.
Se conocen como resolvinas, ¿cierto? Como sustancias pro resolución de la inflamación. ¿Qué cosa? ¿Esto? La resolvina de uno. No, son tipos de resolvinas. Miren que aquí aparecen las ciclos. Miren que aquí aparecen también las ciclos, tanto en la respuesta supuestamente antiinflamatoria como en la respuesta inflamatoria. Acuérdense que esto es omega 6, esto es omega 3. Inflamación, desinflamación. Que ahorita hablamos, les comentaba lo del ibuprofeno, pues sí, el proceso antiinflamatorio. Aquí es donde el ibuprofeno cancela estas enzimas y no se pueden convertir en las prostaglandinas. Era lo que comentábamos ahora. Bueno, esos son algunos marcadores inflamatorios de lo que tienen que aprender. Inflamación y desinflamación. Después inflamatorio y desinflamatorio. Estos son marcadores inflamatorios. Si el médico sospecha que usted entró por una cirrosis, le va a mandar esos exámenes, no, más fácil, ¿cierto? Entonces, no es que a un paciente usted va a tener todos estos exámenes para mirar la inflamación en un paciente, no. Si mucho tendrá PCR. Pero hay otros marcadores inflamatorios como la albúmina, los ANAS. Pero en clínica, esta es la que uno, es la herramienta que uno tiene. De pronto una albuminita, pero... Profe, y el estar deteniendo más que todo para qué lo utiliza. Lo que pasa es que estos son marcadores de la inflamación, porque sabemos cuál es el papel del factor de necrosis tumoral y todo eso, ¿cierto? Pero como paraclínico, eso no se toma. O sea, que yo haya visto un examen de factor de necrosis tumoral, eso yo nunca lo he visto, ¿cierto? Pero sabemos que es un marcador proinflamatorio. ¿Qué hace el factor? ¿Ustedes saben qué hace la PCR? Vamos a ver. El cuerpo produce PCR para que el médico sepa que el cuerpo está inflamado. ¿O será que la PCR tiene una función? Sí, algo de la ADN. La PCR tiene una función. La PCR el cuerpo no la... El hígado produce PCR. El hígado no produce PCR, que son proteínas de la fase aguda de la respuesta inflamatoria, ¿cierto? El hígado produce proteínas de la fase aguda de la respuesta inflamatoria. La PCR marca, es un marcador, marca algunas células para que el sistema inmunológico se las coma. Marca células que ya no son viables, esas células que no son viables, las marca el cuerpo para que el sistema inmunológico las consuma. Que en un politraumatismo gran parte de la respuesta inflamatoria es por células muertas, porque es que esas células se las tienen que comer. Tienen que ser fagocitadas, digeridas y procesadas. De ahí donde sale la pus. De ese exceso de células muertas y de tejidos muertos. De ahí donde sale la pus. Los detritos. Los detritos famosos esos que hemos hablado. ¿Sí o no? Sí. Detritus, basura celular, células muertas. El factor de necrosis tumoral y la interleuquina 6 también pueden generar anorexia. Eso es una de las causas de la disminución de la piel de los pacientes que tienen fiebre o alguna infección. ¿Por qué se le quita a uno el hambre? Por este espejo de acá. El factor de necrosis tumoral alfa. Y eso es como una especie de anorexia de orden mental. Se apaga la ruta orexigénica y se activan las rutas anorexigénicas. Por aquí aparece, bueno, hay unos marcadores raros que por aquí aparecen los linfocitos, sobre todo los más agresivos, que son los linfocitos
C, los linfocitos T, CD4 y CD8. Eso no lo mencionamos en la fisiopatología de EPOC, ¿cierto? Se los enseñaron. Esos son los responsables de la fibrosis pulmonar. Porque los linfocitos T, CD4 y 8 son muy agresivos, son muy fuertes. Entonces, queriendo controlar la noxa, se detiran los TIC. Queriendo controlar el humo del cigarrillo que está en los pulmones y toda esa basura que está ahí, en esa respuesta inflamatoria que es permanente en el paciente con el tabaquismo pesado, se tiran los pulmones con el tiempo. Y por eso es que en la neumonía aparecen cicatrices, como unas líneas así, porque estos son muy bravos, son bravísimos esos bichitos. Bueno, dejémoslo hasta ahí. ¿Dudas, preguntas? Bueno, ahí